Continuamos en la UNED en el grado de Criminología y estamos hablando de la introducción a sus principios en esta parte cuarta. Hablemos de las características de la criminología como ciencia. La primera característica de la criminología como ciencia es la objetividad. La criminología es una ciencia objetiva porque busca encontrar la verdad y formular sus propuestas con independencia de los criterios o puntos de vista de los investigadores o de las personas que las formulan. La objetividad se consigue con la utilización de la metodología que permite hacer investigaciones independientes de quien las haga y que pueden ser repetidas y comprobadas por cualquier persona que pueda intentar refutarlas. En segundo lugar, lo que caracteriza a la criminología como ciencia, además de ser objetiva, es que debe ser realista, independiente de los sujetos, porque afirma la existencia de un mundo real. En los casos en los que se refuta una hipótesis, se confirma que la realidad existe. La tercera característica de la ciencia criminológica es el progreso que se consigue en el proceso de refutación que permite abandonar las hipótesis falsas y con las verdaderas se elaboran nuevas teorías. Por último, la criminología se configura como ciencia libre de valores, lo que significa que la ciencia y los valores se sitúan en planos diferentes. La ciencia estudia la realidad y no puede decir que valores éticos o políticos son superiores. La ciencia no puede valorar los hechos que estudia empíricamente porque la ciencia tiene que ser neutral, ausente de valoraciones. Los investigadores no pueden incluir sus valores en las investigaciones que realizan. Ha habido autores que han mostrado sus críticas a este planteamiento porque nadie puede aislarse de sus propias valoraciones, pero que sea una ciencia libre de valores significa que los resultados de la investigación deben ser verificados intersubjetivamente. Hablemos de la teoría criminológica. Para la criminología, como para todas las ciencias causal-explicativas, la teoría no solo es vital, sino imprescindible, puesto que una de las formas científicas de explicar el proceso causal de un fenómeno es la teoría. El concepto de teoría, desde el punto de vista científico, se define como la teoría que describe, que explica, que sistematiza y que predice. La teoría es el punto de partida y de llegada de las investigaciones criminológicas. La teoría es importante para la ciencia porque la ciencia comienza por la teoría y de ella se derivan las hipótesis, se formulan hipótesis que deben ser refutadas realizando pruebas empíricas rigurosas. Una teoría es un conjunto de constructos, conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de fenómenos al especificar las relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Las teorías son conjuntos de hipótesis o conjeturas organizadas más o menos sistemáticamente que puede someterse a contrastación mediante la observación de hechos empíricos. Una teoría no se limita a describir la realidad, sino que aspira a definir y explicar las relaciones y los procesos que tienen lugar en su seno. Las teorías, además, son abstractas, de modo que ellas mismas no pueden contrastarse directamente con la realidad. Solo las hipótesis que se derivan de ellas mismas pueden serlo. Tan complejo es el mundo de relaciones entre los múltiples factores y las circunstancias que la teoría debe, en primera instancia, sistematizar este conocimiento hasta lograr explicar por qué, cómo y cuándo ocurre el respectivo fenómeno. Conocidos los factores y la forma como operan para la producción del resultado, se podrá hacer un pronóstico futuro, es decir, anunciar por anticipado el acontecimiento con el fin de que se puedan tomar medidas preventivas o de control. El concepto de sistematización del conocimiento como forma de construir teoría lejos queda de la especulación y se prepara el terreno por el qué, con la ayuda de principios como los de observación, causalidad y verificabilidad. Las ciencias empíricas estructurarán el moderno concepto de explicación científica. Otra característica inherente a la teoría es la descripción, pues toda explicación científica debe estar sustentada en una descripción detallada. La diferencia fundamental entre descripción y explicación es la distinción que comúnmente se establece entre decir que algo es así y decir por qué es así. Lo que caracteriza a una teoría es la propuesta de explicaciones. Dentro de su marco de estudio, aspira a explicar cuantos más fenómenos mejor y de la manera más precisa, completa y a la vez parsimoniosa posible. Describir implica varias cuestiones. Hay que definir el fenómeno, sus características y componentes y además definir las condiciones en que se presenta y las distintas formas en que pueden presentarse. Explicar implica además incrementar el entendimiento sobre las causas del fenómeno y aportar la prueba empírica de las proposiciones de la teoría. La teoría no constituirá una explicación si las proposiciones no están confirmadas. En criminología, en particular, el valor de la teoría específicamente está cifrado en su poder explicativo, poder que dependerá de la eficiencia
con que se interpretan los factores que constituyen la génesis del fenómeno, puesto que la política criminal, que hará uso de la teoría con propósitos de prevención y control, será tan eficaz como acertada haya sido la explicación. La mayoría de las teorías criminológicas más importantes son explicaciones más o menos amplias y precisas que aspiran a proponer deductivamente hipótesis claras y consistentes entre sí que pueden someterse a intentos de refutación y superarlos con éxito. Otras veces nos encontramos ante un enfoque, perspectiva, aproximación, etc., que quizá pueden ser considerarse teorías pero solo en un sentido muy débil. Así, puede ser que solo se refieran a una pequeña parte de los factores que influyen en el fenómeno delictivo y no ofrecen una explicación completa, que llamen la atención sobre algo que pueda acontecer, pero sin afirmar que sea general, etc. Un ejemplo es el enfoque del etiquetamiento. Por último, existen meras descripciones de fenómenos o predicciones en el ámbito del delito o los delincuentes, pero sin aspirar a ofrecer explicaciones. La explicación criminológica tiene propósitos inmediatos y prácticos, pues siendo claro para las ciencias sociales hoy que las conductas humanas desviadas son determinadas. La teoría no es sino la puesta en práctica del estudio de los factores que la determinaron para luego implementar las estrategias que la modifiquen. Estas estrategias serán responsabilidad del Estado mediante su política criminal. La construcción de una teoría científica es siempre la edificación de un sistema más o menos afinado y consistente de enunciados que unifica, amplía y profundiza ideas, las cuales en el estudio preteorético habían sido más o menos intuitivas, imprecisas, esquemáticas e inconexas. No se trata de cuánta información se acumule, sino de cómo se procese e interprete ésta, hasta lograr expresar con la mayor claridad y precisión el proceso causal del fenómeno, es decir, la formulación de la teoría. El método es el camino para allanar el objeto y construir la teoría. La ciencia avanza por el proceso de refutación que permite abandonar las hipótesis falsas y elaborar mejores teorías. Hablemos de la criminología como disciplina autónoma. En la actualidad no hay duda de que la criminología es una ciencia autónoma, a pesar de que en épocas anteriores disciplinas como la sociología, la psicología, biología, antropología, economía y derecho penal, entre otras, han querido ocuparse del estudio del delito e incluso monopolizarlo. La criminología es una ciencia independiente, porque tiene un objeto propio, diferente del objeto de las disciplinas científicas, sociales y jurídicas, que es el comportamiento delictivo y la reacción social. Se ha cuestionado su autonomía, porque comparte objeto y método con otras ciencias. Se ha extendido la opinión de que la criminología no puede llegar a ser una ciencia autónoma ni tener un objeto propio, en consecuencia, se hallaría en un estado de anomia o caos epistemológico. Entre las razones que niegan la autonomía de la criminología y, por ende, su calificación como ciencia, se alude a que carece de objeto propio porque el delito es objeto del derecho penal. La criminología, si bien es cierto que toma el concepto de delito del derecho penal, este solo es un punto de partida porque el estudio que realiza la criminología del delito supera el contenido del delito dado por el derecho penal. No tiene por objeto la definición o el concepto jurídico del delito, sino la conducta delictiva realizada. La criminología adquirió la autonomía científica cuando la escuela positiva cambió el método tradicional utilizado en las ciencias jurídicas, el método deductivo, de razonamiento abstracto, y utilizó el método empírico, basado en el análisis, la observación y la experimentación. La criminología es una ciencia autónoma, que para el estudio del fenómeno criminal debe acudir a los acontecimientos que provienen de otras ciencias o disciplinas, como sociología, psiquiatría, medicina, biología, psicología, derecho, estadística. Por este motivo, algunos autores consideraban que el auxilio de una ciencia por otras constituye una pérdida de autonomía para la ciencia auxiliada, lo que no es cierto, porque la criminología realiza un estudio independiente del llevado a cabo por estas ciencias que integran una investigación completa y no en diversas investigaciones parciales. No hay pérdida de autonomía porque la ciencia criminológica que lidera la investigación mantendrá su hegemonía y actuará como coordinadora o directora de la investigación que se realice sobre un objeto que solo a ella le es propio. La criminología es una ciencia autónoma por las siguientes razones. 1. Tiene un objeto propio, el delito, estudiado como fenómeno social e individual, y entre las funciones de la criminología se encuentran la explicación causal del delito, los procesos de definición, la medición del delito, el control y la prevención del mismo. 2. Ha desarrollado teorías originales. Ha establecido sus propias variables causales y correlatos del delito. Ha logrado hallazgos empíricos que contradicen teorías y enfoques dados en otras ciencias para explicar el delito. 3.
Tienen muchas especificidades metodológicas que en muchos casos no son reconocidas. Y por cuarto punto, que posee un alto nivel de rigor teórico y metodológico, que se caracteriza por una gran exigencia en el planteamiento de teorías sobre el delito, propuestas de control y prevención de la delincuencia, la evaluación de teorías y en la propuesta y desarrollo de investigaciones empíricas. Hablemos del carácter interdisciplinar de la criminología. Otra de las críticas que se han realizado a la criminología es que carece de autonomía porque depende de las ciencias que la integran, como hemos dicho. Pero el propio objeto de la criminología, que estudia el fenómeno criminal desde el punto de vista individual y social, requiere los conocimientos que aportan las diversas ciencias o disciplinas que se ocupan de este fenómeno para intentar llegar a un conocimiento global del delito, que es a lo que aspira la criminología. La criminología es una ciencia interdisciplinar, porque la investigación empírica dirigida al conocimiento científico del delito tiene carácter pluridimensional, armoniza los conocimientos que provienen de otras ciencias o disciplinas con una metodología integradora. La interdisciplinariedad se predica de la criminología derivada de su aspiración al conocimiento científico del delito, puesto que encaminar dicha tarea a la observación del delito como fenómeno individual y social exige un actuar conjunto de varias disciplinas para procurar factores y constelaciones criminológicamente relevantes entre el sinnúmero de resultados parciales obtenidos con los métodos de la biología, psicología o sociología y los conocimientos aportados por todas estas ciencias los integra e interpreta en una única explicación criminológica. La criminología es algo más que la ciencia a las que recurre para llevar a cabo la investigación científica del delito, procede a la integración y coordinación de los conocimientos que le proporcionan las otras ciencias. La interdisciplinariedad de una ciencia no implica ni multiplicidad de métodos ni diversidad de objetos, menos aún la pérdida de autonomía, pues ésta será inquebrantable siempre que la ciencia dada tenga claridad y autoridad sobre su objeto, ese sí, propio y único. Para la criminología es crucial explicar la compleja génesis de las conductas delictivas, complejidad que exige el auxilio de otras ciencias. Esto es interdisciplinariedad, y la interdisciplinariedad no puede ser mirada como confluencia o colisión de saberes. Tampoco ella dificulta o niega en ningún caso la posibilidad de un objeto, pues que cada ciencia que contribuye a una investigación tiene el suyo. En cuanto a método propio, esta expresión no debe utilizarse en las ciencias porque se considera incorrecta. El método es único para todas las ciencias, el método científico. A cualquier ciencia social le resulta imposible explicar o comprender el área de la sociedad que es su objeto sin el concurso de las demás, precisamente por el fenómeno de la plurifactorialidad. La explicación de un sector de la sociedad, un elemento de la misma, hará necesaria la observación y el análisis de todos los factores en concurso, porque la sociedad sí es un todo a pesar de su complejidad y heterogeneidad. De la plurifactorialidad nace la interdisciplinariedad como relación armónica de todas las disciplinas del conocimiento que actúan en una investigación para explicar un fenómeno de una determinada naturaleza sin que esto implique ni pérdida de autonomía ni multiplicidad indebida de métodos. La criminología debe, por su propia seriedad científica, recurrir a otras ciencias para alcanzar un conocimiento científico del delito, pues sólo ella será responsable de la explicación de los factores causales de las conductas delictivas como objeto suyo que le es propio. La criminología es una ciencia causal explicativa, cuya complejidad está constituida por variables de diversa naturaleza. En consecuencia, será interdisciplinar, pues para cada factor habrá una ciencia específica. Entonces, bajo la dirección de la criminología, cuando la investigación sea de este tipo, se asumirá a la sociedad como un todo y a la ciencia como medio útil para encarar su esencia y diversidad. La criminología es una ciencia interdisciplinar, en la que confluyen conocimientos de otras ciencias, como ya hemos expuesto. Debido a este carácter interdisciplinar, se le ha querido quitar su entidad como ciencia independiente y autónoma, al estimar que carece de entidad científica propia, ya que sería tributaria o deudora de las ciencias que la integran. La criminología, desde esta perspectiva, sería la suma de conocimientos de otras disciplinas o ciencias. Que la criminología sea una ciencia interdisciplinar, lo que significa es que comparte con otras ciencias objetos, conocimientos e instrumentos, pero todas las ciencias, o casi todas, comparten objetos y conocimientos con disciplinas afines, por lo que no puede constituir este rasgo un carácter peyorativo para la criminología, lo que es una característica definitoria de las ciencias contemporáneas, ya que todas las ciencias son interdisciplinares. Hablemos de relación entre criminología y las llamadas ciencias madre.
Las denominadas ciencias madres, como serían sociología, psicología, psiquiatría, biología, derecho penal, son las disciplinas que se ocuparon del estudio del delito y del fenómeno criminal antes de la aparición de la criminología como ciencia. Sus aportaciones han sido muy importantes y continúa siéndolo en la ciencia criminológica. En España y en Latinoamérica, el derecho penal ha sido la disciplina que se ha ocupado en mayor medida del estudio científico del delito, aunque también se ocuparon del mismo la psicología y la sociología. Por el contrario, en los países anglosajones, los estudios sobre el fenómeno criminal se realizaron en el ámbito de la sociología. En nuestro país, la ciencia del derecho penal ha monopolizado el estudio del delito y su prevención. Los institutos de criminología han estado ligados a las facultades de Derecho y en ellos se han realizado estudios e investigaciones en criminología. En Europa se integra la criminología en las facultades de Derecho junto al derecho penal, a pesar de que su objeto de estudio no coincide. Tradicionalmente fueron los penalistas los que se ocuparon del estudio y enseñanza de la criminología. Diversas disciplinas, como el derecho penal, la psicología o la sociología, han pretendido dar una explicación del delito recurriendo a sus propias variables dependientes e independientes, a sus propios correlatos, a sus propias metodologías, a sus propios niveles de análisis y a sus propias teorías. Hablemos de sociología. La sociología se interesa por el delito en cuanto a conducta social, estudia el delito como otra conducta social. La sociología se ocupó muy pronto del estudio del delito y el nacimiento y desarrollo de la criminología está muy ligado a ella. La sociología criminal tiene su origen en la escuela positiva con Ferri. Las ciencias sociales se preocuparon tradicionalmente de la investigación del fenómeno delictivo y de las conductas desviadas, atrayendo la atención sobre las mismas. Ferri, discípulo de Lombroso, atribuyó a los factores sociales, económicos y políticos una mayor influencia que a los biológicos en la delincuencia. Su obra más importante fue Sociología criminal, publicada en 1878, donde recoge la influencia del ambiente en la etiología criminal. Para Ferri, la criminología debía estudiar la delincuencia tanto en su vertiente individual como social, y manifiesta que el medio social da la forma al delito que tiene su base en el factor biológico. De la misma opinión era Tarde, que consideraba que los factores sociales son las causas directrices y los factores antropológicos y físicos las causas impulsivas. La estadística moral, o escuela cartográfica, se ocupó del estudio de la influencia del medio en el que se desarrolla la vida sobre la delincuencia. Máximo representante de esta escuela fue Quetelet, creador de la estadística moral, que era un observatorio social y antecedente de la sociología criminal. La escuela sociológica de Lyon, uno de sus representantes más destacados fue Lacassagne. Distinguía dos factores criminológicos: los predisponentes de carácter biológico y los determinantes, donde se encontraban los factores sociales que eran los que mayor influía ejercía sobre la criminalidad. En Estados Unidos, la criminología nace dentro de la sociología con la creación de la Escuela de Chicago, de gran importancia para la criminología, ya que sus aportaciones sobre las causas del delito supusieron un cambio de paradigma en la criminología. Las aportaciones de Duncan, Merton, Tarde y otros sociólogos fueron muy importantes para la criminología. Decisiva fue la influencia de Sutherland para que en Estados Unidos dominara el enfoque sociológico de la criminología. Tal fue la importancia de la sociología en criminología que intentó acaparar al estudio de toda la criminología. Las corrientes sociológicas llegaron a afirmar que la investigación criminológica debía ser completamente social, a pesar de que se pudiera reconocer la influencia de otros factores en la delincuencia, por ejemplo, factores biológicos. Los mismos estarían modificados por el contexto social en el que se manifiestan. La sociología no se circunscribe únicamente al estudio del delito, sino que su objeto es más amplio y, por otra parte, la criminología es algo más que sociología criminal, ni tampoco constituye un apéndice de la sociología, a pesar de que en Estados Unidos la criminología se denominó sociología criminal. La perspectiva sociológica es muy importante en criminología, pero por una parte no lo abarca todo, porque el delito es un fenómeno complejo y plurifactorial, en el que intervienen varios factores o variables, y por otra, las causas sociales no son suficientes por sí mismas, en muchos casos, para explicar las causas de la delincuencia. La sociología también realizó estudios sobre las consecuencias y el impacto de las penas, estudios sobre la prisión, como el realizado por Foucault en su obra Vigilar y castigar.